Buenas tardes, queridos hermanos. Una alegría poder tener esta posibilidad nuevamente de encontrarnos en estos breves minutos que Dios nos regala, con esta palabra que el Señor nos permite compartir los días miércoles. Van pasando los días, extrañamos mucho todavía el poder estar delante del altar en forma presencial, y como ha manifestado el apóstol mayor, Dios igualmente nos regala algunas migajas para que podamos ir alimentándonos y no perder la comunión con el altar. En este día, hermanos, tocaba una palabra del apóstol mayor, de un oficio del apóstol mayor, que está en una parte de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, en los versículos 26 y parte del 27, que dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Esta palabra, hermanos, que el apóstol Pablo les manifestaba allí en Corintios, era también porque muchas personas, viéndolo desde afuera, la comunidad inclusive de Corinto era una comunidad religiosa, entre muchas otras agrupaciones. Entonces no eran únicamente los cristianos los que vivían en grupos y en comunidad. Y esas comunidades tenían distintas formas de ver las cosas. Las personas que pertenecían, por ejemplo, a la comunidad cristiana, que Pablo había alimentado a través de la palabra, muchas veces estaban dentro de un círculo con poca educación, o tal vez pobres, humildes, materialmente. Pero Pablo con esto estaba llevando a un reconocimiento también que Dios no había elegido a los sabios del mundo, a los poderosos, a los nobles. Había venido para traer la salvación, la posibilidad de que el ser humano fuera salvo. Y muchas veces el razonamiento humano, la forma de ver, de pensar las cosas, nos alejan de Dios. Cuando colocamos nuestros criterios y nuestros pensamientos por delante, no siempre esto está de acuerdo con la voluntad divina. Dios tiene un propósito por el cual su Hijo Jesucristo vino a la tierra. Ese propósito es llevar a aquellos que creen, aquellos que viven la fe, llevarlos a la comunión eterna con Él. Es la meta de nuestra vida espiritual. Esa meta, hermanos, que tenemos que ir transitando el camino para llegar a esa meta. Transitar el camino significa también a veces dejar
dejar a un lado nuestro propio razonamiento, nuestra manera de ver. Muchos en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, muchos pensaban que la prédica era muy simple, muy sencilla. Hoy tal vez muchos seres humanos siguen pensando lo mismo. Dios permita que dentro de la comunidad no ocurra esto, que la prédica es sencilla, que la prédica no tiene mucha elaboración. Porque en definitiva, hermanos, lo que ayuda a desarrollar nuestra vida de fe, ayuda a crecer en nuestra vida espiritual, es la palabra impulsada por el Espíritu. Y esto a través de la comunión espiritual desarrolla en nuestra alma, en nuestro interior, esa vida plena espiritual, esa fe que lleva a colocar la meta de la vida eterna en primer lugar. Por eso el apóstol mayor titula para este día mirar la vocación, que es la palabra que dice el apóstol Pablo al principio. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es tu vocación, la mía? Materialmente uno podría decir, yo tengo la vocación de tal o cual profesión, me agrada hacer esto, lo vivo, lo siento, pero nuestra vocación espiritual. Hay una de las acepciones que está en el diccionario que dice la inclinación que una persona siente para dedicarse a una forma de vida. Qué importante es, hermanos, que nosotros podamos tener esta vocación apostólica, que podamos seguir el camino de los apóstoles. El miércoles pasado, el apóstol González, que realizó la palabra pastoral, él decía, hermanos, esa palabra que Dios nos va regalando a través del Evangelio, nos va regalando la comunión espiritual, nos va llevando a un punto espiritual de reconocimiento. Esa forma de vida que tenemos como apostólicos, hermanos, la tenemos que llevar con orgullo en nuestro corazón. No somos fanáticos, por el contrario, somos hijos de Dios que nos estamos preparando para esa comunión eterna con nuestro Padre. El apóstol Pablo dice en este texto, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, porque muchas veces nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, la capacidad humana que podemos tener, no necesariamente en la iglesia hay hermanos que son humildes materialmente o no tienen posesiones, hay de todo, no es necesario vivir con necesidades permanentes. También hay hermanos que lo viven, pero esto queda a un lado, hermano. Cuando por la fe podemos tener la confianza necesaria, Dios va a ir acompañando el camino de su pueblo. Nunca nos deja solos, siempre nos acompaña. Y en esta palabra que el apóstol mayor coloca hoy en nuestra alma como el mensaje, Dios nos ha llamado a la comunión eterna con Él. Para poder llegar a esta comunión eterna tiene que haber una vocación de querer vivir el Evangelio, de poder creer en Jesucristo, de poder llevar, hermanos, esa vocación de servicio como Cristo la tuvo, ayudar a todos. Nos ayudamos a nosotros mismos a través de la palabra, a través del Evangelio, y también ayudamos a los demás. Llevamos esa palabra, hermanos, que fortalece el corazón de los demás. ¿Cuántos seres humanos sobre la tierra tienen angustias, preocupaciones? También podemos incluirnos nosotros como hijos de Dios, ¿por qué no? Tenemos que vivir también distintas situaciones de la vida, pero queremos llevar esa vocación en nuestra alma por Dios, por amor a Dios, por amor a las almas, por amor a esa meta que Dios nos prometió, una vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer para ello, hermanos? El apóstol lo dijo el miércoles pasado justamente, llevar esa vida de oración, lo que manifestaba en los Hechos 2:42, participar en la doctrina, que en definitiva es la doctrina de Jesucristo, participar de la comunión, participar de las oraciones, vivir en ese
estado espiritual, más allá de nuestras diferencias, que las tenemos, hermanos, porque somos distintos. Pero el amor de Dios tiene que ocupar en primer lugar nuestro corazón. Dice el apóstol mayor en una parte, hermanos, de este oficio que teníamos para hoy: la preparación de la comunidad nupcial y el desarrollo de la nueva criatura en nosotros no ocurren por entendimiento y sabiduría, ocurren por fe. Dios nos va preparando, hermanos, a través de la fe que sobrepasa todo entendimiento humano, nos va preparando para la comunión eterna, para ser esa novia preparada para poder vivir una eternidad junto a Dios. Pablo era una persona sumamente instruida, hermano, pero él sabía muy bien que toda su sabiduría la tenía a un costado. La desechaba porque sabía que no podía llegar a Dios. Con toda la sabiduría él primero perseguía a los cristianos. Luego se dio cuenta que a Dios se podía llegar a través de Jesucristo y únicamente a través de la fe. Qué importante, hermanos, entonces es nuestra vocación. Mirémonos por un instante, pensemos si realmente tenemos esa vocación hacia Dios. Pensemos si realmente podemos sentir la cercanía de Dios. Si tenemos esa vocación, inclinémonos delante de la voluntad del Altísimo, hermano. Confiemos plenamente, no tengamos miedos, no tengamos temor. El amor de nuestro Padre nos ha de cubrir. En estas situaciones que se están viviendo sobre la tierra, también en estos días, hermanos, uno ha conversado con muchos hermanos, con muchas hermanas, diversas situaciones que se viven sobre la tierra. Y con mucha alegría he podido recibir de muchos hermanos y hermanas que no hay miedo. A veces está el temor a lo que pueda venir, pero tengamos un temor santo, hermano. Nada va a ocurrir en nuestra vida que no pase primero por las manos de Dios. Y esa vocación que tenemos nos lleva al reconocimiento. Dios está con nosotros, no nos abandona, nos prepara, hermanos. Estamos aquí sobre la tierra y también en las esferas de los difuntos, preparándonos para vivir en comunión eterna con nuestro Padre. No nos olvidemos de esto. Permitamos que el Evangelio de Cristo, la palabra que el Señor nos regala, así sea simple, pero profunda, pueda llegar a lo más grande de nuestro corazón. Abramos nuestro entendimiento espiritual, permitamos que Dios nos regale lo necesario a través de la fe para poder llevar ese noble sentimiento, hermano, de vivir una vida eterna junto al Creador, a nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, junto a Dios y junto a Cristo. Bien, por hoy, simplemente decirles, hermanos, Dios los bendiga. Los saludos de corazón de nuestro apóstol de distrito, de los apóstoles, de los obispos, con los deseos de que nos podamos sentir protegidos y guardados siempre. Nunca estamos solos, hermanos. Hasta cada oración. Dios los bendiga. Hasta siempre.